Shalom, Javerín Yekarim, un agrado nuevamente poder compartir con ustedes aquí en nuestro canal de YouTube Bet Midrash Nahratim Temuco-Chile. En esta ocasión, para continuar con el estudio que quedamos pendiente, el origen del rapto secreto. Esta es la segunda parte de este estudio donde vamos a citar los pasajes que se usan para dar validez a la doctrina del rapto secreto. Vamos a contextualizar estos pasajes y de esta manera podremos entender y comprender qué es en realidad lo que nos transmitieron los autores de los libros y cartas que vamos a tratar en esta segunda parte de este estudio. En la primera parte de este estudio estuvimos viendo el origen del rapto secreto, cómo se originó esta doctrina, quiénes la propagaron y de qué se trataba esta doctrina. Y bueno, ahora en esta segunda parte vamos a ir de lleno a explicar los pasajes que se usan, que se sacan fuera de contexto para acreditar esta doctrina del rapto secreto. Y bueno, vamos a empezar por la primera carta a la comunidad en Tesalónica. En el capítulo 4, versículo 13 al 17, se usa mucho estos pasajes para enseñar acerca de una venida del Mesías anterior a un periodo de tribulación que va a haber en el futuro. Y se interpreta estos pasajes para decir que el Mesías viene a rescatar a su iglesia, a arrebatarla, para llevárselos al cielo, para no ser partícipes de la tribulación que se viene, de la gran tribulación. Pero veremos en realidad que eso no es lo que nos transmiten estos pasajes o estos versículos. Y bueno, leo para posteriormente ir explicando y contextualizando y entendiendo de acuerdo a lo que el autor nos quiso transmitirles a la comunidad en Tesalónica. Dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquí los promotores de la doctrina del rapto secreto dicen que aquí se trata de una venida diferente a la segunda venida que ellos dicen que ocurrirá en el futuro, de una segunda venida que donde el Mesías va a venir con los santos ya resucitados, con los santos que hayan sido arrebatados en esta venida que se menciona aquí en esta carta a la comunidad en Tesalónica, el capítulo 4, para dar inicio al reino milenial. Pero veremos en realidad que aquí la venida del Mesías se refiere a la venida del Ben Hatam, a la venida del Hijo del Hombre, lo mismo que nos transmite Mateo capítulo 24, versículo 29 al 33. Para poder comprender esta carta a la comunidad en Tesalónica, necesitamos saber primero, Javerín, que aquí el objetivo de Shaul
es corregir algunos errores surgidos en la comunidad, pues habían ciertas actitudes que no emparejaban con la sana conducta que debían llevar. Si vamos al capítulo 2, vamos a ver que se habla de la internalización de la esencia del Mashiach en el individuo, que en su vida anterior haya sido rebelde y malvado. Por supuesto que la forma de expresión es elevada, ya que Shaul trata de transmitirles la idea de la naturaleza animal versus la naturaleza del hombre espiritual. Y como es lógico que el cambio del individuo debe ser de malo a bueno, y el enfoque debe ser obvio. Para comprender más la intención de Shaul de Tarso, con esta comunidad es necesario leer las dos cartas completas de forma secuencial, ya que al leer solo una parte del texto, el lector simplista tiende a relacionarlo con la escatología apocalíptica que se mueve dentro del mundo occidental. Mas no es ese el tema central, sino la rectificación de la conducta de dichos ajim, de dichos hermanos. Es necesario conocer de hebraísmos y expresiones idiomáticas para darse cuenta que Shaul está utilizando un lenguaje elevado, un lenguaje figurativo, el lenguaje de los profetas, ya que al tomarlo literal se saca de contexto el texto. Comprendiendo esto, Javerín, vamos a entender qué nos quiso transmitir el autor. Aquí, claramente, Shaul de Tarso, el emisario Shaul, nos transmite acerca de la Tejía Hametín, de la resurrección de los muertos, como se conoce. Cuando dice ahí, porque si tenemos emuná, o sea, si tenemos convicción, firmeza de que Yeshua murió y resucitó, así también traerá el Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual decimos en palabras del Señor que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, se habla de la Tejía Hametín. Y para poder comprender esto es necesario saber o comprender qué es lo que es la Tejía Hametín, lo que se conoce como la resurrección de los muertos. La Tejía Hametín, querido Javerín, que literalmente se entiende como resurrección de los muertos, forma parte de los hebraísmos de aquellos tiempos en donde se hacía referencia al despertar de una conciencia elevada y por supuesto apegada al cumplimiento del propósito divino, tal como también Rabbeinu Yehoshua enseña también sus palabras cuando menciona el nuevo nacimiento como requisito indispensable para poder ver el Malhut Elohim, o sea, el reino de Elohim, el reino de Dios, la soberanía de Dios, la justicia de Dios. Véase Edut Hatalmin Jahub, el testimonio del discípulo amado, en el capítulo 3, conocido comúnmente como el libro de Juan. De la misma forma que le habla a Nakdimón, o sea, a Nicodemo, también le está hablando a los Sedukim, o sea, a los saduceos, transmitiéndoles sustancialmente el mismo mensaje. Cuando menciona el Yom HaTekuná, el día de la resurrección, claramente deja entrever que el despertar de esa nueva conciencia no es para casarse y darse en casamiento, ya que aquí se le hizo la pregunta a Rabbeinu Yehoshua acerca que si en la vida resucitada, en los cielos, donde los ángeles no podrán casarse,
aquí el Mashiach se está refiriendo a una enseñanza esencial que apunta al propósito de haber sido despertados para una nueva vida. Eso es lo que nos transmite aquí esta charla entre los Sadokim y Rabenu y Josué. Entonces, cuando menciona la Yom HaTekuná, lo que se conoce como Día de la Resurrección, claramente deja entrever que el despertar de esa nueva conciencia no es para casarse ni darse en casamiento, o sea, seguir satisfaciendo los deseos de la carne, sino para ser como los Malachei Elohim, o sea, como los mensajeros de Elohim, ser diligentes en el cumplimiento del propósito por el cual se haya realizado dicho despertar o resurrección. Por esto Rabbi Yoshua HaMashiach finaliza su discurso haciendo la siguiente pregunta. ¿No han leído acerca de la Tejiá Hamitim, la resurrección de los muertos, que Hashem les habló a ustedes diciendo: yo soy Hashem, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob? Véase Shemot, Éxodo capítulo 3, versículo 6. Es decir, que su propósito divino solamente se cumple en aquellos que, al igual que Abraham, Isaac y Jacob, han despertado una conciencia espiritualmente elevada y que por ende han nacido de nuevo. Dicho de otra manera, su propósito divino no se cumple en los muertos, es decir, en aquellos que siguen viviendo con una conciencia adormecida y que no han dado paso al proceso para ser una nueva criatura. O sea, eso es lo que nos transmite aquí el emisario Shaul en la primera carta a la comunidad en Tesalónica capítulo 4 versículo 13 al 17. Aquí nos habla de una resurrección del cuerpo literal, sino del despertar de una nueva conciencia apegada al propósito divino. Por eso dice, porque si tenemos emuná que Yehoshua, así como murió y resucitó a nueva vida, así también traerá el Elohim a ellos, a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, porque se les promete que se les promete a ciertos discípulos, a ciertas personas, de que no verán la muerte hasta que venga la venida del Hijo del Hombre en gloria y en su reino. Eso lo veremos más adelante, citando otros pasajes ahí en Mateo capítulo 24. Y dice después: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí una clave muy importante. Aquí se habla de recibir al Señor en el aire, o sea, en las nubes. Esto mismo nos transmite Mateo capítulo 24 versículo 27 al 33. Veamos. Dice ahí, Mateo capítulo 24 versículo 29: pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos tiempos, aquí se habla en sentido figurativo, en el lenguaje de los profetas, no es literal, y eso lo veremos más adelante. Entenderemos que se habla en sentido figurativo. Dice: el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar y dar su luz, y las estrellas caerán del firmamento, y los poderes en el cielo se estremecerán. El 30 dice: entonces después de esto aparecerá la señal del Ben Hadam en el firmamento, y en ese tiempo todas las tribus de la tierra llorarán, y ellos verán al Ben Hadam viniendo en las nubes del cielo. ¿Se dan cuenta? La primera carta a la comunidad en Tesalónica capítulo 4 versículo 17 habla del mismo acontecimiento, o sea, la venida del Ben Hadam en las nubes del cielo.
con tremendo poder y gloria. Y dice, enviará a sus malajín con gran toque de shofar y reunirá a su pueblo, a sus escogidos, de los cuatro vientos de un extremo al otro del cielo. ¿Se dan cuenta? Aquí dice, en el 17, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. O sea, transmite lo mismo que el versículo 31 de Mateo capítulo 24, donde dice, y enviará a sus malajín con gran toque de shofar y reunirá a su pueblo de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro del cielo. Ahora, los que dicen que 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 17 se habla de una divinidad diferente a la que nos expresa aquí Mateo capítulo 24 versículo 29 al 31, porque aquí los promotores del gospel secreto dicen que Mateo capítulo 24 del 29 al 31 es una venida diferente a la venida de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 17. En otras palabras, ellos dicen que Mateo capítulo 24 se refiere a la segunda venida, que ocurrirá cuando el Mesías regrese con los santos para reinar los 1000 años, el milenio. Pero ellos dicen que es 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 17, se trata de una venida que antecede a esta venida de Mateo capítulo 24. Es una venida que se llevará a su iglesia para no sufrir la tribulación. O sea, ellos dicen que la iglesia no puede sufrir esta tribulación cuando el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del firmamento del cielo, los poderes del cielo se estremecerán, todas las tribus de la tierra pasarán por aflicción, etc. Entonces, ellos, como no entienden el lenguaje figurativo de los profetas, piensan que todo lo que va a ocurrir aquí en Mateo capítulo 24 del versículo 29 al 31 va a ocurrir así. Pero veremos en realidad que aquí se está hablando en lenguaje figurativo, en el mismo lenguaje de los profetas. Por ejemplo, si voy a citar un pasaje que no va a aparecer aquí en la diapositiva, pero se las voy a leer para que vayan relacionando, que se hablan en el mismo lenguaje figurativo. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3 versículo 23 dice, y haré prodigios, o sea, moftim en hebreo, en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Eterno grande y terrible. En hebreo, Hanorah. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 9 versículo 14, Isaías capítulo 29 versículo 6 y Devarim, Deuteronomio capítulo 33 versículo 2, aquí se nos habla de la terminología de truenos y relámpagos en el Tanaj, que son figuras en el lenguaje metafórico que representan la majestad del Eterno, sobre todo en ocasiones de juicio. Por ejemplo, veamos en Zacarías capítulo 9 versículo 14, dice, entonces el Eterno aparecerá, o sea, se manifestará sobre ellos y saldrá como un relámpago su flecha. Adonai, el Eterno, tocará el shofar y caminará en torbellinos del sur. En Isaías capítulo 29 versículo 6 dice, serás castigada por el Eterno de los ejércitos, con truenos y terremotos, con gran rugido, torbellino y tempestad y con llama de fuego consumidor. En Devarim capítulo 33 versículo 2, conocido como Deuteronomio, dice, el Eterno vino, o sea, se manifestó del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte de Parán y vino del medio de 10 millares de santos a su diestra
había fulgor centellante para ellos. Lucas también registra lo mismo acerca de la venida del Hijo del Hombre. Dice en Lucas capítulo 17, versículo 24: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. O sea, aquí se habla del día del Eterno, que es una expresión en referencia a juicio. Lo mismo que nos dice Joel capítulo 2 y 3, cuando hace referencia al día del Eterno sobre la destrucción de Jerusalén. Entonces, claramente, estos pasajes de Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, se habla en el mismo lenguaje figurativo, puesto que en los pasajes que cité anteriormente son acontecimientos de juicio que ocurrieron en ese tiempo, en la antigüedad, y que aquí en Mateo capítulo 24, versículo 29 se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque Yeshua profetizó que vendría juicio sobre Jerusalén. Y eso trajo como consecuencia la destrucción del templo en el año 70. Trajo como consecuencia la dispersión. Y bueno, trajo caos, mortandad, etc. Y lo mismo nos transmite Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 17. Si nosotros leemos esta carta, como dije anteriormente, las dos cartas las leemos en forma secuencial, vamos a entender qué nos quiso transmitir el autor. Y si leemos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, que voy a citar, que también lo ocupan mucho este pasaje los promotores del rapto secreto. Ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Mesías, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo, en el Bet Hamikdash, en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Aquí los promotores del rapto secreto dicen que esto va a ocurrir posteriormente a cuando ocurra el rapto secreto. O sea, tiene que venir primero el Mesías para arrastrar a su iglesia y llevárselos al cielo, para que no pasen el periodo de tribulación y el periodo cuando se manifieste el hijo de perdición, que ellos dicen que es el anticristo. Pero si usamos esa misma lógica, entonces se estaría contradiciendo esta doctrina, porque dice claramente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Mesías sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una contradicción si usamos en la lógica o como lo interpretan ellos. Pero ¿quién en realidad nos está transmitiendo el emisario? Ahí en segunda de Tesalonicenses, la carta a la comunidad de Tesalónicas, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Javerín, como dije anteriormente, para comprender esto necesitamos leer las dos cartas, en forma secuencial. Porque aquí, al leer toda esta carta, podemos apreciar que el objetivo de Saúl es corregir algunos errores surgidos en la comunidad, pues habían ciertas actitudes que no emparejaban con la sana conducta que debían llevar. Este capítulo 2 habla de la internalización de la esencia del Mashiach en el individuo que en su vida anterior haya sido rebelde y malvado. Por supuesto que la forma de expresión es
elevada, ya que Shaul trata de transmitirle la idea de la naturaleza animal versus la naturaleza del hombre espiritual. Y como es lógico que el cambio del individuo debe ser de malo a bueno, y el enfoque debe ser obvio. Para comprender más la intención de Shaul, del emisario Shaul, con esta comunidad es necesario, como dije, leer las dos cartas completas de forma secuencial, ya que al leer solo una parte del texto, el lector simplista tiende a relacionarlo con escatología apocalíptica, que se mueve dentro del mundo occidental. O sea, tal como lo entienden los promotores del rapto secreto, o sea, de una venida que va a ocurrir antes de la tribulación, donde van a ocurrir caos, destrucción, etc. Pero este no es el tema central, sino la rectificación de la conducta de los hermanos, de los santos, de la comunidad tesalónica. Y para eso es necesario conocer los hebraísmos y las expresiones idiomáticas para darse cuenta que Shaul está utilizando un lenguaje elevado, ya que al tomarlo literal se saca fuera de contexto estas palabras de Shaul. Veamos. Ahí en este pasaje que tenemos en pantalla se habla del hijo de perdición. Se refiere a lo mismo que dice Rabillo Joshua cuando dice: vosotros sois hijos de vuestro padre Hasatán, el adversario, el obstaculizador. O sea, se refiere a ese ego que obedece al adversario. Es el que se entroniza donde solo Elohim, solo el eterno Elohim, le corresponde estar, es decir, en el corazón del individuo. Shaul llama al cuerpo, al templo de Elohim, al santuario de Elohim, en su primera carta enviada a la comunidad hebrea en Corintios, capítulo 3, versículo 16. O sea, le llama a esta comunidad el templo de Elohim. Cuando el ego se sienta a gobernar el cuerpo, es como que se sentara en el templo de Elohim, pues dicho hebraísmo alude a que el individuo obedecerá a su ego como si estuviera obedeciendo a un Dios. Eso es lo que nos transmite este pasaje, querido Javerín. ¿Se va comprendiendo? Entonces, cuando dice que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el Mesías antes que venga la apostasía, o sea, va a haber un periodo de apostasía, y eso se cumplió posteriormente a la muerte de todos los emisarios, los representantes del Mesías, cuando en la comunidad se introducen falsos maestros y la comunidad es deformada. Se introducen los gentiles y deforman a la comunidad en el Mesías. Entonces dice que esto no vendrá el Mesías sin que antes venga la apostasía y sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, el hijo de perdición aquí se refiere al ego, al ego que obedece al adversario. Es el que se entroniza donde solo Elohim le corresponde, o sea, en el interior de nosotros, en nuestro corazón, donde Elohim debe estar, no debe entronizar el ego. Por eso se refiere a la misma enseñanza de Rabbeinu Yehoshua cuando dice: vosotros sois hijos de vuestro padre Hasatán. O sea, ese ego que obedece al adversario es que se entroniza donde solo Elohim corresponde, es decir, en el corazón del individuo. Y cuando dice ahí, dice: el cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Elohim, Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? O sea, se refiere al ego que
que se sienta a gobernar en el cuerpo. Es como si se sentara en el templo de Dios, en el templo del Elohim. Pues dicho hebraísmo alude a que el individuo obedecerá a su ego como si estuviera obedeciendo a un Dios. Por eso dice, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto nos transmite el autor en un lenguaje elevado, en un lenguaje figurativo, metafórico. El típico lenguaje que usan los judíos para expresar sus enseñanzas. Por eso solo los entendidos pueden comprenderlo. Entonces, comprendiendo esto, podemos entender de que aquí no se habla de ningún rapto, de ninguna venida, de una tercera venida, ¿no? Porque prácticamente eso es lo que se está enseñando con esta opción de una tercera venida. Veamos otro pasaje. Cuando se habla de la venida del Ben Hadam, la venida del Hijo del Hombre, es un cumplimiento a lo que nos transmite Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Donde dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28 dice, era necesario ir a Jerusalén a cargar la injusticia hasta que lo maten, pero que al día tercero será levantado. Ciertamente yo les digo a ustedes que hay de los que están parados aquí que no probarán la muerte hasta que vean venir al Ben Elohim en su reino. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que nos transmite Primera de Tesalonicenses. Vean el versículo, el 15 dice, por lo cual os decimos en esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado en la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no gustarán de la muerte. Lo mismo que nos dice aquí Mateo capítulo 16, versículo 21 y 28, cuando dice, ciertamente os digo a ustedes que hay de los que están parados aquí que no probarán de la muerte hasta que vean al Ben Elohim venir en su reino. Es el mismo mensaje. O sea, personas que no van a morir antes que venga el Ben Elohim.